Vamos a ver que los datos son datos agrupados. Ok, entonces tenemos la media aritmética para datos no agrupados, que dice que es el valor que se obtiene al sumar todos los datos que tenemos y dividir el resultado entre el número total de esos datos, donde n es el número total de datos. Cuando los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la media es distinta. Entonces miren, con datos no agrupados, con las tablas de frecuencias, que fue la última actividad, esta fórmula ya la habíamos visto. Entonces teníamos que hacer la sumatoria de xi por fi. Hacíamos sumamos cada columna, hacíamos la sumatoria al final y al total lo dividíamos por el total de números de datos o el número de elementos. Esa fórmula ya la hicimos, ahí está. Recuerden que la media aritmética se representa con la letra X y arriba tiene una línea. Ok, no me voy a detener a explicar eso porque ya la vimos. Después, bueno, aquí hay un ejemplo, dice, en un test realizado a un grupo de 42 personas, se han obtenido las puntuaciones que muestran las siguientes tablas. Entonces aquí tenemos esas tablas con esas frecuencias. Entonces lo que van sacando aquí es, bueno, multiplicando xi por fi, la primera vez era 15, luego 25 por 8 me da 200, y así sucesivamente. Y al final, ya que tengo todos los datos, nada más hago la suma y me da 1820. Después nada más tengo que hacer la división de 1820 entre 42, que me da, en este caso 43.33. Entonces así se sacaba la media aritmética con datos agrupados. Repito, este paso ya lo vimos la otra vez. Después tenemos ahora la media geométrica, ese no lo vimos, con datos agrupados. Dice que la media geométrica es una cantidad arbitraria de números, dice, dice, es la raíz enésima del producto de todos los números, dice, es recomendada para datos de progresión geométrica, para promediar razones, interés compuesto y números de índices. Ok, ¿cómo se hace esta cosa? No está tan difícil, miren. Mg es la media geométrica, xi es la marca de clase, fi es la frecuencia de clase correspondiente y n el número total de elementos. Entonces miren, la fórmula es así. Entonces hay que sacar el logaritmo de la geométrico. Entonces se hace la sumatoria del logaritmo de xi por fi y luego eso lo multiplicamos entre n, donde fi es la frecuencia absoluta de cada. ¿Por qué se está repitiendo? ¿Dónde está? Ya sé qué pasó. Bueno, ¿dónde está el ejemplo? Una disculpa, aquí tuve un problema, no se puso, creo que borré la diapositiva. Una disculpa, es que aquí ya había puesto yo un ejemplo de cómo se sacaba y creo que se borró, la borré sin querer. Bueno, sí, se repitió. Bueno, luego tenemos la mediana para datos agrupados. Recuerden que la mediana es el valor que está en medio de un grupo de rangos, pero un grupo de valores, y si es el valor que representa la mayor frecuencia absoluta. En tablas de frecuencias con datos agrupados se habla del intervalo modal. Esta fórmula también ya la habíamos visto. Recuerden que se tenía que sacar en la tabla de frecuencias teníamos que ver cuál era el valor mayor, y a partir de ese valor mayor ya podíamos sacar el valor de la mediana aplicando la fórmula. Luego tenemos la moda. Recuerden que la moda es cuando más se repite. Dice, cuando los datos se encuentran agrupados en una distribución de frecuencia, no se conocen los datos originales, por lo tanto es necesario estimar la mediana mediante los siguientes pasos. Calcular el valor de n2, localizar el intervalo y aplicando esta fórmula. Ok. Esto es nuevo. Ok. Esto está interesante el tema y está fácil de hacer. Ok, miren. Los cuartiles, porque así se llama el concepto, cuartiles viene de cuarto o de
una fracción, vamos a llamarlo así, una fracción. Un cuartil es lo siguiente, son tres valores de una variable que van a dividir a un conjunto de valores ordenados en cuatro partes iguales. Dice, los cuartiles van a representar los valores de 25%, 50% y 75%. Y me podrían preguntar, oiga maestro, entonces dice que ahí son 4, ¿y dónde está el cuarto? El cuarto dato sería el 100%. Ese no se va a mostrar. Ahorita que vemos con un ejemplo, van a ver por qué aparece nada más. ¿Por qué me habla de 3 porcentajes? ¿Y dónde están los 4 datos ordenados? ¿Sí? Ok, entonces esos cuartiles me van a representar el 25% de ese grupo de datos, el 50%, que es la mitad, y el 75%. El cuartil 2, que es el del medio, del 50%, va a coincidir siempre con la mediana. Es decir, recuerden que la mediana es el valor que está en medio de todos. Entonces, el cuartil 2 va a, cuando se hagan cuartiles, van a ver que el cuartil 2 va a representar a la mediana o el valor que está en medio. Va a haber unos casos especiales cuando ven ahorita que cuando ves, por ejemplo, si los datos son impares o pares, hay una diferencia ahí con el cuartil 2, que no es la gran diferencia, pero nada más hay que tomar en cuenta ese aspecto. Cuando el número total de datos o de mi conjunto es un número par o un número impar, se hace nada más una cosa. Ok, entonces esos son los cuartiles. Lo vamos a ver con dos ejemplos, pero para eso me voy a pasar aquí a la pizarra para que lo entiendan mejor. Dejo de compartir. Ahora sí. Díganme si lo pueden ver, por favor. Sí, profe. Ok. Ay, ya. Bueno, entonces miren, aquí yo, bueno, esto es de cuartiles nada más, esto es de cuartiles. Entonces miren, ya puse que era un cuartil, que son tres valores que representan una variable y dividen a esa variable en cuatro partes, y cada cuartil va a representar el valor del 25%, 50, 75. Ok. Aquí de ejemplo dice, se tienen las edades de un grupo de personas, y aquí están estos grupos de personas. Estos valores no están ordenados. Estos datos no están ordenados. Ya abajo ya me tomé bueno, ya están ordenados, aquí ya están ordenados. Entonces, primer paso para poder hacer cuartiles es que esos datos tienen que estar agrupados, ya sea de menor a mayor, como normalmente se hace, o de mayor a menor, eso no importa, ¿sí? Pero tienen que estar ordenados, si no, no van a poder hacer los cuartiles. Ok. Existen dos maneras para obtener los cuartiles. Hay una manera que es haciéndolo con fórmula, y una manera de hacerlo, le llaman de manera lógica, ¿sí? Ahorita van a ver por qué. Primero lo vamos a hacer de manera lógica y ya luego aplicamos con la manera con fórmula. Entonces miren, estos datos, voy a cambiar de color. Ok, estos datos son los datos que vamos a utilizar. ¿Cuántos datos son aquí? ¿Cuántos datos cuántos datos se ven? Tenemos el 14, bueno, este sería el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y onceavo. Tenemos 11 datos. Esos 11 datos, cuando son números impares, el total de datos, en este caso son 11, es más fácil sacarlo. Ok. De todos estos números, del 14 hasta el 18, ¿cuál es el dato que está en medio? ¿Quién me puede decir cuál es? De todos estos que ven aquí, ¿cuál sería el que está en medio de todos?
El número 6. El número 6 o el 16, ¿no? Sería este. Este es el que está en medio. Vamos a ponerlo aquí de verde. Ok. Este es el que está en medio. ¿Sí? Recuerden que lo que les comenté hace rato, bueno, la parte de la teoría es que el cuartil 2 va a coincidir con la mediana. Entonces la mediana de ese grupo de datos, en este caso es el 16. ¿Cómo me voy a dar cuenta que esa es la mediana? Porque de este cuartil 2 que sería bueno, hacia la izquierda, ¿cuántos números hay? Son uno, 2, 3, 4, 5. Son 5. Y hacia la derecha, ¿cuántos quedan? Uno, 2, 3, 4, 5. Me quedó exactamente igual. Son el mismo número de elementos tanto de izquierda como la derecha. Entonces quiere decir que vamos bien. Ese es mi cuartil 2. Entonces el cuartil 2 sería, bueno, es la posición. En este caso sería el 6. Y esto me indica que es el 50%. Ok, vamos a sacar el cuartil 1. Y entonces para sacar el cuartil 1 hay que empezar a tomar en cuenta a partir de estos. Ahora sería este grupo de valores, desde este 15 hasta el 14. ¿Cuántos números de elementos son? Aquí son 5. ¿Cuál sería la mitad de esos números de elementos? Su tercer elemento. Sería, este es la mitad de este grupo. Entonces esto sería el cuartil 1. Y del lado derecho, ¿cuál sería el tercer cuartil? Aquí son 5 elementos. ¿Cuál sería de esos 5? ¿Cuál es la mitad? Sería el 17. Entonces aquí sería el tercer cuartil. ¿Sí? Este representa el 75%. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda con esa parte? No, profe. ¿No? Ok. Dentro de lo que les comenté al principio de lo que era un cuartil, decía lo siguiente, dice, son tres valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en cuatro partes. ¿Cuáles serían en este caso mis cuatro partes? Mis cuatro partes serían, esta sería la primera parte, mi segunda parte, mi tercera parte y mi cuarta parte. Ahí están mis cuatro partes de lo que me está diciendo la teoría. Aquí sería el 25%. Ok. ¿Para qué sirve o cómo lo interpretamos esto que se acaba de hacer? Entonces, miren, la primera parte es como estos valores son edades, lo leeríamos de la siguiente manera. Bueno, el 25%, el 25% de ese grupo de personas que me dieron sus edades, el 25% tienen 15 o menos de 15 años. Entonces, de aquí para acá, son grupos de personas que tienen 15 o menos de 15 años. ¿Cómo leeríamos el segundo? El cuartil 2. Bueno, el cuartil 2 sería de la siguiente manera. El 50% de las personas tienen 16 o menos de 16 años. Y si nos vamos con la tercera, sería el más. El 75% de esas personas tienen menos o 17 o menos años. Así es como lo leerían y esa sería la interpretación que se le da. Ok, esos son los cuartiles cuando son números impares de hacerlo de manera lógica. Es decir, nada más voy dividiendo. ¿Alguien tiene alguna duda con esa parte? No, profe. ¿No? Ok. Ahora, ¿cómo lo haríamos con fórmula? Ok. Esta fórmula que ven aquí me va a indicar, o bueno, me permite sacar los cuartiles cuando esto es impar. Esta fórmula es cuando no son impares.
Cuando son impares, se utiliza esa fórmula. Entonces, la vamos a meter aquí. Okay. ¿Cómo la aplicamos? Esta K, voy a ponerlo aquí. La K me va a indicar la posición que quiero sacar. Es decir, si yo quiero sacar el cuartil 1, que sería la primera posición, o la posición 2, o la posición 3. Entonces, miren, vamos a sacarlo, vamos a irnos en orden. Vamos a sacar el cuartil 1. Entonces, esta K puede tomar el valor de 1, de 2 o de 3. Eso es el cuartil, ¿sí? La K me va a representar ese. ¿Qué otro elemento vemos aquí? N es el número total de elementos, en este caso. Es total. Es el total de elementos. Y bueno, este 4 es una constante. Y es 4 porque voy a dividirlo, como dice la definición, en 4 partes iguales. Entonces, así se aplica la fórmula. ¿Cómo lo haríamos? Con el cuartil 1. ¿Cómo lo haríamos con el cuartil 1? Entonces, miren, el cuartil 1, vamos a hacerlo. El cuartil 1 es igual a... Ok. Dice que va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque voy a sacar el primer cuartil. Después dice que va a ser n más 1. N más 1, ¿cuánto vale n? Habíamos dicho que n vale, en este caso, vale 11. Más 1. Entre 4. Ok. Si lo dejamos igual, sería 11 más 1 me va a dar 12. Entre 4. 12 por 1 son 12. Entre 4, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 12 entre 4? Da 3. Da 3, ok. Este 3 me va a indicar la posición de dentro de mis elementos donde está el cuartil 1. Y entonces el cuartil 1, como ya lo habíamos sacado hace rato, dice que es este, donde está el 15. Entonces este 3 o este valor es en mi cuartil 1. ¿Sí? Ahí está, miren. Este 3, vamos a cambiar de color rojo. ¿Sí? Ese 3 es este mismo 3 que está aquí. Esa es la acuerden que no estamos sacando, ese 3 no significa un valor, significa la posición. Entonces mi cuartil 1 está en la posición 3, que en este caso mi cuartil 1 sería el 15, o, a partir de ese 15, eso me va a representar el 25%. Si queremos sacar el cuartil 2, nos tiene que dar 16, ya sabemos qué valor es, pero bueno, vamos a sacarlo. Entonces aquí sería 1, no, aquí sería, perdón, aquí sería 2, sería 11 más 1 entre 4. Entonces sería 1. Sería 2, 12 por 2, sería 24 entre 4. ¿Cuánto me da? 24 entre 4, ¿cuánto me da? Da 6. Me va a dar 6. Okay. Entonces, este 6 me dice que mi cuartil 2 se encuentra en la posición número 6, que ya lo habíamos sacado aquí. Entonces la posición 6 es este 16, entonces es mi cuartil 2 que me indica el 50%.
Vamos a sacar el tercero. Voy a borrar aquí. Ok, vamos a sacar el tercero. Entonces para el tercero sería un 3, porque vamos con la tercera posición, o el cuartil 3. Y entonces va a ser 11, porque recuerden que el 11 es, en este caso es el total de elementos, más 1, entre 4, sería 12. Ok, 12 por 3 me va a dar 36, entre 4 me va a dar a 9. 9 por 4, 36, o 36 entre 4 me va a dar 9. Entonces me está diciendo que el cuartil 3, en este caso, me va a decir que es la posición número 9. Entonces ya lo habíamos sacado de manera manual o de manera lógica, que este estaba aquí. Entonces ya nos dio. Así se saca con la fórmula. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A lo mejor están medio llenos mis garabatos, pero bueno, traté de hacerlo tan entendible. Pero ¿entendieron cómo sacó estos cuartiles cuando el número de elementos es un número impar? Sí, sí, sí se entiende. Ok, bueno. Ahora os voy a poner un ejemplo de cómo sacarlo, esos cuartiles, cuando los números o el número de elementos es un número par. Es muy parecido, nada más hay que tomar en cuenta una situación. Ok. Entonces aquí puse lo mismo, son edades. Dice ejemplo cuando el número de elementos es un número par. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ok. Ya tenemos que son 10 elementos. 10 es un número par. Si quisiéramos hacerlo de manera lógica, o sea, de manera manual, sin utilizar una fórmula, en este caso, ¿cuál sería el cuartil 2? O sea, el que está en medio, ¿cuál sería? Si lo quisiéramos sacar. ¿Cuál sería, chicos? Entre la posición 5 y la posición 6. Exactamente, entre la posición 5 y la posición 6. Pero aquí tenemos un problema. Son 2 y siempre va a ser un valor, ¿no? Ok. Entonces, miren, para poder sacar en este caso cuando el número de elementos es un número par, se hace lo siguiente. En este caso, tendríamos que sumarlos, o bueno, promediarlos, vamos a decirlo así. Entonces sería este 17 más 18 entre 2. ¿Cuánto me da 17 más 18? 35. 35. Ok, 35 entre 2 me va a dar de resultado 17.5, ¿no? Ok. Ese sería mi cuartil 2. Ese 17.5, ¿dónde está? Está aquí. O está a la mitad. ¿Sí? Ese sería mi cuartil 2. Ok. Recuerden, aquí no estoy aplicando la fórmula. Ahora, tomando en cuenta eso, ¿cuántos números, bueno, como estoy tomando estos pares, cuántos números hay de este 17 hacia la izquierda? ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Y del 18 hacia la derecha, ¿cuántos hay? También hay 4, ¿no? Ok.
por ahí leyendo sobre esta teoría, bueno, todo este tema y eso, bueno, si quisieran tomar este 17 como el cuartil 2, que es válido tomarlo como el cuartil 2, ¿cuántos números tendríamos hacia la derecha? Tendríamos 5 y hacia acá serían 4, entonces no sería equitativo, tendríamos de un lado más cargado que del otro. Igual del otro lado, si hubiéramos tomado el cuartil 2 o se tomara el cuartil 2 como 18 como cuartil 2, entonces aquí tendríamos 4 y de aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, entonces no sería equitativo. Ok. Siguiendo ese punto, del lado izquierdo, ¿cuál sería mi cuartil 1? ¿O qué valores tendríamos que tomar como el cuartil 1? Tomando de la línea amarilla que acabo de dibujar hacia la izquierda, ¿cuántos elementos hay? Son 4, es un número par. Y entonces, como no hay mitad, o sea, no hay un número intermedio entre esos, ¿cuál sería? ¿O qué tendríamos que hacer? En la posición 2 y la 3 sumarlos y dividirlos entre dos. Exactamente, entonces aquí sería estos dos. Aquí en este caso me va a dar exacto. ¿Por qué? Porque sería 16. 16 más 16 entre 2 me va a dar 16. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta cosa? Ok. Entonces me va a dar ahí la mitad. Entonces lo que tenemos que hacer, el cuartil 1 está aquí, sería 16. Pueden tomar este. Perdón, porque aquí tengo un problema con la memoria que me está regando. Ya. Ok. Entonces sería aquí, podría ser este o este. Vamos a dejarlo aquí a la mitad, el cuartil 1. Ahí te lo vamos a hacer con fórmula y van a ver que sí da este valor. Entonces sería mi cuartil 1. Y del lado derecho pasaría lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería? Con el cuartil 2, pero no, con el cuartil 3. Entre el 19 y el 20. Entre el 19 y el 20. Entonces, puede ser esto. ¿Cuánto me va a dar? 19 más 20 entre 2 serían 39 entre 2. ¿Cuánto da 39 entre 2? ¿No? 19.5. 19.5. Ok. ¿Ya notaste algo, Christoph? Ok. ¿Dónde? No, nada, que si ya notaste algo. Ok. Bueno, miren, aquí está el cuartil 3. Miren. Entonces, ahí lo hacemos con fórmula. Vamos a hacer esto aquí con azul. No. Y entonces me tiene que, según lo que decía, bueno, según no, lo que dice la teoría es que me lo tiene que dividir en 4 grupos iguales. ¿Sí? Entonces, siguiendo eso, ¿cuáles serían esos grupos iguales? A ver, vamos a hacer. Este sería uno, ¿no? El que está en azul. ¿El otro cuál sería? En la posición 4. Sería este, ¿no? 2,
Y luego, aquí va a pasar algo bien chistoso, ¿eh? ¿Cómo quedaría? Pregunta, ¿tengo que tomar ese 17 y 18? Pues sí, porque ¿Seguro? en realidad el cuartil Bueno, lo 7.5. vamos a tomar en cuenta. Sería este. ¿Y luego cuál sería? Acuérdense que tiene que ser 4, ¿eh? Los dos 19. Ok, ¿alguien más? Ok, si tomamos estos dos 19 como dice Christoph, ¿y estos qué? Se quedan volando, pero también son parte de las edades, ¿no? ¿Ahí qué pasó? Es que como las son punto 5, les están robando ese punto 5 del cuartil. Entonces realmente nada más sería como la mitad de un 16 y luego del otro lado una mitad del 16. Ok, mira, voy a borrar. Realmente, o sea, realmente los pedacitos son de 1 punto, las diferencias entre Exacto. cada cuartil son de 1.5. Ok, entonces miren, entonces el primero quedaría entre 15 y 16, ¿sí? Esta mitad, esta que está en rojo, voy a borrarla. Bueno, esta línea, voy a borrarla aquí porque si no, esto no, y esta, y esta. Ok. Ya habíamos dicho que me daba aquí 16, ¿no? Y será aquí la mitad. Bueno, vamos a, miren, toman este. Ay, no, este es otro. Ah, ok. Este es el segundo. Este 17, aquí, no lo, o sea, este 17 no lo tomen en cuenta. Este segundo no. Ni este 18, porque aquí está la mitad. Exactamente, aquí está mi mitad. Que era el cuartil 2, que era exactamente 17, 18, 35, 32, 7.5. Esa es la mitad. Y entonces ahora sí, a partir de aquí, ¿cuál sería el otro? Sería este 18 con este 19. Y luego me dice que me tiene que dar, me dice que el cuartil 3 me da 19.5. ¿Dónde está ese 19.5? Ese 19.5 está aquí en este pedacito de aquí. Entonces, a partir de aquí, tomo la otra parte. Entonces sería este 20 y ese 21. Y entonces ahí están mis cuatro partes. Efectivamente, como dice Christoph, hay que tomar esa parte que con punto 5, hay que tomarla en cuenta. ¿Queda claro? Ahorita lo usamos con fórmula. Con fórmula queda más exacto. Chicos, Sí, Sí, profe. profe, queda ¿sí? claro. Ok. Lo vamos a hacer con fórmula. Para hacer cuartiles con números pares, o cuando el número de elementos es un número par, se utiliza esta fórmula. Esta fórmula es igual, me va a sacar la posición donde está ese cuartil, donde aquí la K también es la posición, N es el total de elementos. Ok, vamos a aplicarlo. Vamos a sacar. Okay. Entonces, vamos a sacar el cuartil 1. Y entonces me dice K, ¿qué posición quiero sacar? Pues quiero sacar el cuartil 1. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar?
por 10 porque son 10 elementos. Y lo voy a dividir entre 4 porque tienen que ser 4 partes. Ok. Aquí me va a dar 10 entre 4. ¿Cuánto me da 10 entre 4? Dos punto cinco. Ok. Ahorita vemos dónde está los 2.5. Vamos a hacer con el cuartil 2. Entonces, aquí es un 2 porque es el cuartil 2. Por el número de elementos, que son en este caso son 10. Y aquí son 4. 2 por 10 son 20. Entre 4 me va a dar 5. Ok. Ahorita vemos este caso. Y vamos con el cuartil 3. Que sería el 3, porque queremos el cuartil 3 por 10 entre 4. Me va a dar 30 entre 4. Me tiene que dar 4 por 7, 28. Ok. 7.5. Ok. Vamos a buscar estas posiciones aquí. Recuerden que estos valores que se acaban de sacar son posiciones de esos valores que están acá. Vamos a moverlos aquí. Ok, voy a hacer la copia para que no se encime todo. Ok, ya está. Entonces ya habíamos dicho que esta era la posición 1, la posición 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 o la 10. Ok. Vamos a buscar estas posiciones, o sea, la posición 2.5, la posición 5 y la posición 7.5. Ok. Vamos con el cuartil 1. ¿Dónde está 2.5? Vamos a marcarlo aquí. Aquí está 2.5, que es la mitad entre el 2 y el 3. Aquí sería el cuartil 1. Vamos con el cuartil 2. Me dice que es la posición 5. Aquí en este caso podrían tomar, o se puede tomar, como no me está dando un número 5.5, pueden tomar que el cuartil 2 puede ser el 5 o el 6. Entonces aquí sería el cuartil 2 puede ser el 5 o el 6. Y vamos con el cuartil 3. El cuartil 3 me dice que está en la posición 7.5. Y entonces aquí está la posición 7. Y la posición 7.5 se supone que está aquí en medio. Ese sería mi cuartil 3. Si lo, si lo contrastamos con el anterior, me está dando aquí esos valores. ¿Sí? Entonces en este caso, aquí está el primero, el segundo, aquí está el tercero y el cuarto. Ahí está. ¿Cómo lo interpretaríamos? Bueno, esto sería el cuartil 1, recuerden que es el 25%. Me dice, bueno, el 25% de esas 10 personas tienen de 16 o menos de 16 años. El cuartil 2, que me representa el 50%, si lo queremos leer, bueno, el 50% sería más o menos por aquí así, estos dos, lo pueden leer. El 50% de esas personas tienen de 18 o menos de 18. O también lo pueden leer, tiene
el 50% de esas personas tienen 50, tienen 17 o menos de 17 años. Y el cuartil 3 también lo pueden leer así, bueno, 19 personas, pero el 75% de las personas tienen 19 o menos de 19 años, ¿sí? Entonces, estos son los cuartiles. Obviamente es un ejemplo con poquitos datos, pero se pueden hacer más. Recuerden que esos son datos que deben ir agrupados. ¿Alguien tiene alguna duda sobre los cuartiles? Así se llaman, cuartiles. Yo no lo inventé. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se utilizaron? Cuartiles. ¿Dudas, chicos? No, No tengo ¿Seguros? ninguna duda. Bueno, los demás supongo que tampoco tienen dudas porque nada más contestan siempre los mismos. No, ninguna duda. Ok. Bueno, aquí le vamos a parar porque ya son casi, bueno, yo tengo casi 5 para las 6. Mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a ver un tema que se llama los deciles y los percentiles, que, que también son datos agrupados. Ok, entonces recuerden, vamos a ver lo que se llaman deciles y percentiles. Que ya más o menos por el nombre de los percentiles se deben dar una idea de qué es lo que vamos a sacar. Bueno, puedo compartir. Bueno, a ver por aquí. Ok. Entonces miren, ya estuve revisando actividades el fin de semana. He estado subiendo. Ay, hay gente que todavía no me ha entregado la última. Nada más me han entregado 7. Bueno, yo sé que tienen otras cosas que hacer. Pero recuerden que en la reunión que hubo con papás y con alumnos, muchos se comprometieron. Entonces, por favor, nada más ahí les pido de favor a los que no se conectan a las clases, pero sí se conectaban a la clase, a la sesión pasada, nada más ahí les pido que les hagan el recordatorio de que se comprometieron a entregar. Todavía queda tiempo para el tercer corte, que el tercer corte empieza el... Ahorita les pongo un calendario. Déjenme compartir esto. El tercer corte empieza del 21 de junio hasta el 2 de julio. Ok. Entonces empieza del 21 de junio al 2 de julio. Es en esa fecha, es así como que la fecha límite para estar entregando actividades la gente que deba, ¿sí? Entonces, por favor, eso aplica para todos, tanto para mi materia como para los demás. Hoy estamos a 8, quedan... Quedan 3, 4, 15, 16. Les quedan como 25 días más o menos. 24, 20, 22 y 25 días para entregar. Entonces, por favor, pónganse ahí al corriente con mi materia y con las demás para que ya más tardar el 28 o el 30 ya tengan ya sus porcentajes. Entonces, bueno, chequenlo por ahí. Este día 25 que ven ahí marcado, el día 25 es el día del empleo con la LEP, pero es administrativo. Entonces probablemente ese día tengan clase, no sé, pero bueno, ese día nos trabajan los administrativos. Y el 16 de julio es el último día de clases, entonces ese día ya deben estar con todos sus módulos acreditados. Bueno, se los recuerdo porque ahí luego hay gente que no sabe.